váyase rápidamente a Lucas capítulo 2, versículo 36, donde el título de este mensaje es: ¿podemos servir con ayunos y oraciones? ¿Y por qué lo digo en forma de pregunta? Porque muchas personas pueden pensar de que el servicio es algo que tiene que ser pragmático. O sea, tiene que estarse haciendo continuamente, constantemente. Tal vez valoran más el servicio de limpieza del local de la iglesia, el servicio de protocolo, de llevarle agua a los hermanos, de estar pendiente en la puerta. Esos son servicios activos, servicios físicos que estamos realizando constantemente. El hecho de venir a esta emisora, transmitir un programa, ese es un servicio que se está prestando a todos mis hermanos, que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño, pero es un servicio físico, por llamarlo de alguna manera. Por eso quiero enfocar este mensaje hacia ese servicio que no se ve, hacia ese servicio que está siempre detrás de la cortina, a ese servicio donde muchos hombres y mujeres son anónimos y que gracias a la oración de muchos de ellos, usted y yo estamos aquí en el Evangelio. ¿Ok? Así que por aquí, este mensaje quiero enfocarlo hacia ese servicio, hacia los anónimos en nuestras congregaciones, hombres y mujeres que han orado por personas como usted y como yo, que no conocíamos del Señor y que un buen día, como dicen algunas personas, aceptamos al Señor. El Señor es quien nos acepta a nosotros no aceptamos al Señor, pero como se conoce, y un buen día dimos un paso de fe. Bueno, ese paso de fe estaba determinado primeramente por Dios y segundo por hombres y mujeres que se dedicaron su vida a orar por usted y por mí, para que hoy estemos disfrutando de las maravillas del Evangelio. Entonces, allí en Lucas capítulo 2 versículo 36 dice de la siguiente manera: y había una profetisa, Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando a ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. En la versión Reina y Valera dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años después de su virginidad, y era viuda hace 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y yo quiero iniciar con una introducción, y esa introducción dice de la siguiente manera: un hombre y su esposa iban montados en una de esas bicicletas que tienen 2 asientos. Él iba adelante y ella detrás. Llegaron a una parte del camino en donde había una loma que tenían que subir, y el hombre la emprendió con bastante impulso. Pero a medida que avanzaba, notaba que la bicicleta se iba poniendo más y más pesada, hasta que a duras penas pudo subir. El hombre detuvo la bicicleta, se bajó sudoroso, se pasó el pañuelo por la frente exhalando un suspiro y dijo: vaya, al fin llegamos arriba. A lo cual respondió su esposa: y eso que yo estaba frenando. A veces algunas personas no valoran el esfuerzo o el servicio de los demás, y lo podemos notar con este matrimonio. El esposo estaba haciendo el esfuerzo, subiendo la montaña, pedaleando, y su esposa iba atrás frenando la bicicleta. Y a veces pasa así en el servicio que prestamos hacia el Señor. Y aquellos que prestan ese servicio generalmente, vuelvo y repito, son anónimos. Son personas que nadie conoce, que nadie ni siquiera sabe el nombre. Hay personas que van a la congregación y el protocolo, el personal de servicio que está allí, le saluda en la entrada y le da los buenos días, lo recibe con una sonrisa, pero muchas de las personas que nos visitan ni siquiera conocen el nombre
de ese hermano o de esa hermana que está a las puertas de esa congregación esperándolo, recibiéndolo, que la primera impresión que usted lleva es la sonrisa de ese servidor. Y así era Ana. Ana, la Biblia nos da algunos detalles muy interesantes sobre Ana, una biografía corta pero profunda con respecto a quién era Ana, qué había pasado en la vida de Ana y qué servicio cumplía ella. Entonces nos dice, era de la tribu de Aser, era hija de Fenuel, era de edad muy avanzada, y ahí nos habla de que Ana había tenido un tiempo perseverando en esto de orar y ayunar. Había estado casada, conocemos esa información, pero después de 7 años de matrimonio enviudece y ya ella tenía 84 años. Quiere decir que Ana pasó 77 años de su vida ofreciendo un servicio de ayuno y oración, y no solamente de ayuno y oración, sino que Ana, en los momentos de dificultad, durante estos 77 años, Ana hablaba de nuestro Señor Jesucristo, ofreciendo esperanza a Jerusalén. Entonces, qué interesante, si nosotros hacemos en profundidad, estudiamos aquí la vida de Ana, vamos a decir, bueno, Ana se dedicaba a servir con ayunos y oraciones y a dar esperanza y motivación a todo aquel que asistía al templo o que asistió al templo durante 77 años. Ana se paró a dar un mensaje desde la sala principal de la sinagoga. Ana nunca hizo un estudio escatológico para presentarlo en una conferencia. Pero Ana cumplía una función de servicio que, aunque no estaba en los púlpitos, en las tarimas, era muy importante. Porque a todo aquel que no le llegaba el mensaje desde el púlpito o que no le llegaba el mensaje desde la tarima, entonces Ana lo recibía abajo y le daba un mensaje de motivación y de redención por Israel, por Jerusalén. ¿Qué quiere decirnos usted con todo esto, pastor? Yo quiero decirle, hermano y hermana que está en sintonía, si usted no está al frente de alguna organización, si usted no está al frente de algún evento, no se preocupe. Su vida o su función en el Señor no es precisamente estar siempre al frente. Va a haber tiempo que nos va a tocar estar detrás de la cortina, que nos va a tocar ser anónimos. Mi experiencia personal fue así en el Señor. Pasé muchísimos años siendo un anónimo, sin ningún tipo de reconocimiento ni por los hombres ni por nadie. Solamente Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de los vasos de honra? Esos vasos escogidos que están guardados, que están almacenados para un momento especial. Bueno, así puede ser que usted se encuentre en este momento. Por eso, si tiene una toalla y la piensa lanzar, no la lance. Tome la toalla para secarse el sudor o para limpiar los pies de los cuales al quien usted está sirviendo. Entonces, Ana no se desanimó. ¿Me está escuchando bien? Ana no se desanimó. Pasó 77 años proclamando un mismo mensaje. Pero Ana, dice la palabra del Señor, de que Ana servía. Y eso es importante. ¿Cómo servía Ana? Ana servía con ayunos y con oraciones. Dice en el versículo 37, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, qué importante ese tipo de servicio en nuestras congregaciones. Hombres y mujeres, no que tienen un título de intercesores, sino hombres y mujeres que interceden con amor, con corazón. Que de verdad el intercesor es aquel, cuando nos vamos a la etimología y a la historia de un intercesor, era aquel que en las murallas que protegían la ciudad, esas murallas, si tenían algún tipo de perforación, el intercesor se colocaba allí para proteger la ciudad. Eso es un intercesor. Y perdónenme, y tal vez pueda sonar duro para algunas personas, pero perdónenme el decirle que no se trata de ser intercesores de título, porque eso ha tomado un auge
una moda, algo moderno en nuestro tiempo, y hay mucha gente que no, yo soy intercesor, pero no les gusta orar. Y eso es una contradicción. Un intercesor, al igual que Ana era una mujer que de día y de noche servía, intercediendo, orando y ayunando por los demás. O la vida de Ana estaba basada para servir con ayunos y oraciones. En una sociedad posmoderna pudiéramos hablar de muchas clases de servicio, hasta los más extraños y poco comunes. Pero algunos se preguntarán, ¿podemos servir solos con ayuno y oración, pastor? ¿Podemos hacer eso en nuestra iglesia? ¿Será que eso es importante en nuestro tiempo? Es importantísimo. Ni la oración ni el ayuno pierden vigencia. Ni la oración ni el ayuno son periodos de moda o de épocas. No. Eso nunca perderá vigencia dentro del cuerpo de Cristo en la vida cristiana. Entonces, lo primero que nos enseña la Biblia es que ella era profetisa. ¿Y qué hacían los profetas, pastor? Los profetas eran usados por Dios para comunicar su voluntad a los hombres. Lo que nos habla de una comunión y una comunicación y una relación de esta mujer con Dios. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar, a escudriñar la palabra, porque algunas personas pueden leer esto superficialmente, pero si usted comienza a escudriñarla, lo primero que la Biblia, o el dato que le da la Biblia, es que ella era profetisa. Y la relación de profeta en el Antiguo Testamento y en ese tiempo, en la Palestina de los tiempos de Jesús, en la Jerusalén en los tiempos de Jesús, ese profeta no era un hombre o una mujer que se tomaba libremente el oficio de profeta. Realmente el profeta tenía que ser ese canal de comunicación de Dios para con los hombres. Y eso implicaba una relación con Dios. Eso implicaba intimidad con Dios. Entonces, el primer dato que nos ofrece la palabra con respecto a Ana es que era una mujer que tenía o poseía una relación directa, continua y constante con Dios. También la Biblia nos dice, estuvo casada 7 años, y lo que significa que ha vivido, para ese entonces, que se toma esta referencia, 77 años sirviendo como viuda, con ayunos y oraciones. Nunca, nos dice la palabra, se alejaba del templo. Eso quiere decir que la oración modificó su conducta. Pastor, ¿qué me quiere decir usted con eso? Bueno, hermano, sencillo. Cuando comenzamos a sentir que no queremos estar en la congregación, cuando comenzamos a sentir que no queremos estar en una iglesia, bueno, indudablemente cuando dejamos de orar, dejamos de tener esa comunión con Dios. Volviendo al tema de Ana. Ana había vivido 77 años sirviendo con ayuno y con oración. Ana nunca se alejó del templo. Eso nos habla de perseverancia. Ella servía noche y día con ayuno y oraciones en el templo. Ahora vamos a especular un poquito. Imagínense que tal vez la gente que iba al templo veía a la anciana día y noche allí, sentada en un lugar. Y tal vez la gente murmuraba, tal vez la gente comentaba y decía, oye, pero esta ancianita no hace nada, mano. Lo que viene aquí en la mañana, se sienta hasta las 6 de la tarde, se va, vuelve a regresar. No dice nada, no hace nada. Y algunos que se le acercan, entonces le habla de la venida del Mesías, de la redención de Israel, pero más nada, no hace nada. No. Ana estaba haciendo tal vez cosas más importantes que el que se paraba a hablar allí en la sinagoga, porque Ana estaba sirviendo a la nación, sirviendo a su país a través de ayunos y oraciones. Y eso me da pie a hablar, por supuesto, de lo que la iglesia venezolana está haciendo en este momento, que es salir a las calles a orar, a proclamar el nombre de Jesucristo, porque la iglesia ha entendido que también al Señor se le sirve desde las calles, y se le sirve orando, ayunando, buscando su presencia, para que Dios intervenga de una forma maravillosa, majestuosa, sobrenatural, no anunciada por nadie, pero que intervenga en nuestro país. Entonces la gran pregunta ¿es atractivo el servir con ayuno y oraciones?
Y perdónenme que me responda a mí mismo, pero no. Si usted le pregunta a cualquier hermano, ¿y qué ministerio tienes tú en la iglesia? ¿En qué sirves tú en la iglesia? No, yo sirvo con ayuno y oración. Más de uno de nosotros va a decir, bueno, pobrecito este hermano. De verdad que hay otras cosas más interesantes que hacer. Hay artes escénicas, hay otra cantidad de cuestiones, evangelismo, toda una serie de cosas que hay que hacer. Pero este hermano decidió fue orar y ayunar. Pobre de él. No. Él está cumpliendo una función estratégica dentro del cuerpo de Cristo. Una función importantísima. Entonces, de allí tomamos algunos tópicos, hermanos. 1. El que sirve con ayuno y oraciones es un anónimo. Así que si usted está dispuesto a servir al Señor de esta manera, como sirvió Ana, bueno, usted va a entender que tiene que ser un anónimo. ¿Y de dónde saca eso usted, pastor? Si yo quiero anunciarle al mundo que yo sirvo con ayunos y oraciones. Bueno, en Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces Ana entendía esto. Aunque no estaba escrito para su momento, pero Ana entendía que todo lo que ella hacía en privado tenía una gran relevancia ante Dios, más que lo que se hacía en público. Y sabe, los fariseos en público oraban y hacían largas oraciones, decía el Señor Jesucristo. Pero esas oraciones no tenían relevancia ante la presencia de Dios. En cambio, Ana se arrodillaba a orar, a ayunar en secreto, y sus oraciones eran respondidas ante el Señor. No entremos aquí en una diatriba teológica en que si la oración tiene que ser íntima o pública. No se trata de eso. No se trata si es sentado, si es arrodillado, si es de pie. No se trata la forma. Lo importante es la motivación con la cual usted realiza la oración. Y ayer precisamente hablaba con los estudiantes. Le estoy dando una materia que se llama Teología de la Familia. Y hablaba precisamente con ellos y les informaba, les decía, les comunicaba que a veces estamos tan dispuestos a corregir, a exhortar, a aconsejar a mucha gente fuera de nuestros hogares. Pero ¿cuánto nos cuesta edificar nuestra propia familia? Reunirnos como familia a orar juntos. Reunirnos como familia a hacer un ayuno familiar. Pastor, pero a alguien que estudia teología y está hablando de ayuno y oración. Hermano, el hecho de que usted estudie teología, que usted estudie todo lo que usted quiere y que tenga todo el conocimiento que usted quiera, no significa que usted no sea una persona espiritual. Y por eso estamos haciendo toda esta serie de conferencias, enseñándole a los hermanos que durante años se ha satanizado la teología. Pero cada vez que usted habla, cada vez que usted predica, cada vez que usted ora, cada vez que usted da un estudio, así sea muy pequeño o muy grande, usted está haciendo teología. Cuando usted sale a la calle y evangeliza, y usted le dice a las personas que Cristo murió en un madero porque Él se hizo maldito por tener nuestros pecados, usted está haciendo teología, usted está hablando de cristología. El único detalle es que usted no le dice a la persona, espérate un momento, te voy a hablar hoy de cristología y te voy a hablar de toda la vida de Jesús. No, usted está hablando de cristología, usted está haciendo teología. Y nosotros, los que hacemos teología, necesitamos estar en conexión con el Señor, necesitamos estar en oración con el Señor, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos oriente, para que el Señor nos dé los mensajes necesarios, los mensajes que su pueblo necesita. Entonces, Ezequiel 22:30 nos dice en esta palabra: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no le hallé. Pero aquí nosotros vemos a Ana que día tras día, durante 77 años que lo refleja la Escritura, Ana se paraba en esa brecha a orar y ayunar, a orar y ayunar. Pero Ana no se lo decía a todo el mundo. Ana no iba por las calles diciendo, hoy estoy ayunando, estoy orando, para recibir el reconocimiento de los hombres. No, Ana lo hacía en secreto. Y todos los que leemos la palabra del Señor hace más de 2000 años
para acá, podemos hablar de una Ana que servía con ayuno y con oración. La segunda cosa que debemos de entender cuando servimos con ayunos y oraciones es que ayunar y orar es esperar lo que Dios tiene para nosotros. Lo voy a repetir. Cuando yo ayuno y oro es porque yo espero lo que Dios tiene para mí. Estamos dispuestos a orar. Y A.C. Dixon dijo lo siguiente: cuando dependemos de las organizaciones, recibimos lo que las organizaciones pueden lograr. Cuando dependemos de la educación, recibimos lo que la educación puede lograr. Cuando dependemos de los hombres, recibimos lo que los hombres pueden lograr. Pero cuando dependemos de la oración, recibimos lo que Dios puede lograr. Así que, sea que usted estudie teología, sea que no la estudie, sea que usted sea muy sabio, valga la redundancia, hermano, la oración nunca va a ser sustituida por nada, ni por nadie, ni por ningún programa, ni por ningún evento, ni por ningún proceso. La oración es fundamental en nuestro crecimiento, tanto espiritual como teológico, es fundamental. Martín Lutero era un hombre que hizo cosas profundas en teología, pero Martín Lutero decía: los días que tengo más ocupaciones son los días donde me levanto más temprano a orar. Y se dice que Martín Lutero oraba aproximadamente unas 4 horas al día. Ahora, pastor, a mí me cuesta orar, yo no tengo esa capacidad de Martín Lutero. Bueno, no se preocupe, yo dije Martín Lutero. Yo no estoy diciendo que usted tenga que hacerlo como Martín Lutero, pero cada uno de nosotros tiene que tener o pasar un tiempo con Dios, porque el punto no es la cantidad de oración que usted haga, sino la calidad de esa oración. La tercera cosa que tenemos que saber cuando ayunamos y oramos como servicio es que ayunamos y oramos para alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Durante 77 años, esta mujer, Ana, nunca oró y ayunó para que se hicieran las cosas a su manera, sino ella oró y ayunó para que cuando Dios hiciera las cosas, la voluntad de ella estuviera sujeta a la voluntad de Dios. Y yo en la congregación les he enseñado, y este 19 de abril pasado tuvimos un ayuno congregacional por Venezuela y por Latinoamérica, y les he enseñado que cuando usted ayuna, usted no ayuna, y perdónenme lo coloquial de la frase, usted no ayuna, para torcerle el brazo a Dios, para que Dios haga lo que usted quiere. Esa no es la razón del ayuno. La razón del ayuno es ayunar para que Dios haga su voluntad. Me escuchó bien, para que Dios haga su voluntad y yo acepte esa voluntad. ¿Y por qué me puedo resistir a no aceptar esa voluntad de Dios? Bueno, por nuestra naturaleza, por el mundo en que nos desempeñamos, en que estamos. Entonces, Ana era una mujer que estaba alineada a la voluntad de Dios para con su vida. No era un testigo ocular, sino que Ana tenía 77 años esperando que llegara el Mesías. Y ella durante todo ese tiempo iba al templo, no perdía la esperanza, se mantenía constantemente alineada a conocer y a vivir la voluntad de Dios en su vida. George Buttrick dijo: la oración no es un sustituto para el trabajo, pensar, velar, sufrir o dar. La oración es lo que respalda todos esos esfuerzos. ¿Y por qué dice eso, pastor? Bueno, porque sencillamente algunos me pueden decir: no, pastor, yo no hago más nada en mi iglesia sino orar. Mi ministerio es orar. Pero esa oración no sustituye ni el trabajo, ni el pensar, ni el velar, o el sufrir, o el dar. La oración simplemente va a respaldar ese esfuerzo adicional que usted está haciendo. La oración es la traducción de miles de palabras en una sola frase, que está en Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. El Salmo 50:15 nos dice: e invocaré en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Qué hermoso verso del Señor. En Romanos 15:30, tome nota, acuérdese que estos apuntes teológicos.
Romanos 15:30 dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Entonces, aquí estamos viendo lo fundamental de la oración. Y la pregunta que surge es: pastor, ¿podemos servir a Dios a través de la oración? Sí, por supuesto que sí. Es nuestro deber hacerlo. Ni siquiera es una opción, es nuestro deber hacerlo. Sin la oración consagrada y prolongada, el ministerio de la palabra pierde fuerzas y no fructifica. Y en eso tenemos que cuidarnos nosotros los líderes. Muchas veces estamos tan sumergidos en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, que no nos da tiempo de orar. Y nosotros tenemos que procurar ese tiempo, procurar ese momento. El domingo le decía a los hermanos de la congregación que hay muchas personas afligidas, y eso es una realidad, pero están afligidos porque ellos han asumido esa aflicción. Hermano, usted está dirigiendo un grupo de discipulado, una célula, está dirigiendo una congregación. Usted va a recibir mucha aflicción por parte de las personas. ¿Qué hago con esa aflicción? Usted tiene dos opciones. Una, cargarla, tenerla, admirarla, llevarla a todo lugar. Otra es tomar esa misma aflicción y en su momento de oración entregárselas al Señor. Hacer un intercambio de cargas. Entregar al Señor lo que le corresponde para que usted pueda servir de manera eficaz y eficiente. Por allí el pastor Omar Serrano, que también estuvo con nosotros en la certificación de Escuela para Padres, nos escribe: el intercesor es alguien que recibe el llamado de Dios para orar, pero no sencillamente para orar. El verdadero intercesor al orar lo hace con alegría, con dolor, se apasiona, con entrega, lo hace con propósito y con determinación para glorificar al Padre Eterno. Esa es la actitud de un verdadero intercesor. También la oración tiene un valor fundamental en nuestra vida y en nuestros ministerios. Vamos a verla rápidamente en el tiempo que nos queda. Los 120 se reunieron y oraron. Cuando el Espíritu Santo cayó, se sumaron 3,000 conversos. También se consagraron a la oración y después hubo señales y prodigios y se sumaban personas diariamente. Y aquí surge una interrogante, pastor. Entonces, si mi iglesia no crece es porque falta oración. Eso pudiera ser un análisis bastante superficial. Eso puede ser un análisis muy superficial de la situación. Hay que observar muy detenidamente, porque cada congregación, el crecimiento lo da el Señor. No lo damos nosotros, no lo provoca usted, no lo provoco yo. El crecimiento lo da Dios, y eso está en el libro de los Hechos. Entonces, si el crecimiento depende del Señor, no es la cantidad de oraciones que usted haga. Usted puede orar muchísimos, pero si el Señor dice: yo he determinado que esta congregación sean de 30, 50, 100 personas, eso es la voluntad de Dios. Y vuelvo y repito, no quiero entrar en una diatriba teológica, pero nosotros debemos de entender de que si el Señor permite el crecimiento es porque Él lo ha determinado. No es por voluntad humana. No se trata de su esfuerzo ni el mío. Pastor, entonces ¿por qué evangelizamos? Porque es una orden. Tenemos que evangelizar, tenemos que ganar personas, tenemos que ganar almas para Cristo. Esa es nuestra orden. Id y haced discípulos. En otras palabras, hermano, evangelice, pero la orden es hacer discípulos. Tenemos que evangelizar para hacer discípulos. Y a veces la iglesia solamente se queda evangelizando. Pero la orden o la gran comisión en Mateo 28 es hacer discípulos. La oración es una labor que lleva mucho tiempo y durante la cual el resto de los deberes deben ponerse a un lado. Pastor, casualmente que habla de eso, cuando me pongo a orar, inmediatamente vienen a mi mente toda una serie de pensamientos, ideas, situaciones, cosas que no he concluido, conversaciones que no he tenido, pastor, y en ese instante que me arrodillo, viene todo eso a mi mente. Bueno, hermano, la forma o la pasión que usted le dedique a la oración va a determinar su prioridad.
su propósito con la oración. En ese momento, cuando tengo mi devocional o tengo mi tiempo de oración, yo no atiendo a ninguna persona. Y le enseño a mi mente a disciplinarse, porque es el momento de la oración, es el momento de la búsqueda del Señor. Hudson Taylor. Por aquí Joseph nos pregunta: pastor, ¿una iglesia que no ayuna ni ora puede estar bien? No, por supuesto que no. No es iglesia. O una iglesia que no ayune ni ora no es iglesia. Es un club. Es un club que es donde usted puede ir sin tener ningún tipo de participación, sin hacer nada en particular. Eso es un club. ¿Ok? Una iglesia, por ser iglesia, tiene que ayunar y tiene que orar. Entonces, Joseph, una iglesia que no ayuna ni ora, obviamente no está bien porque no es iglesia. Así de sencillo. Hudson Taylor decía: por 40 años el sol nunca salió sobre China sin que los encontrase de rodillas. Estamos hablando de Hudson Taylor. Durante 40 años él oraba y el sol nunca salió de China sin que lo encontrase a él de rodillas. Él fue un misionero inglés en China. Gastó 5 años traduciendo el Nuevo Testamento al dialecto Ningpo. En su muerte, en 1905, habían 205 estaciones con 899 misioneros y 125,000 cristianos chinos en la misión interior de China. Y Hudson Taylor decía lo siguiente: él debe mover hombres a través de Dios por la oración. Entonces la oración es fundamental, porque la oración no es para yo corregir cosas, la oración me corrige a mí. Y yo sé que algunos me van a decir: pastor, eso no me gustó, pero esa es la verdad. A veces oramos y saludamos a nuestro querido hermano Gustavo. Dios te bendiga, Gustavo, sé que estás en sintonía desde Petare. Bendiciones para ti, para Isabel, que están en sintonía de su programa Apuntes Teológicos. Y hay personas que utilizan la oración como un medio, como un mecanismo para convencer a otros, para transformar a otros. Pero el gran secreto de la oración es que cada vez que oro, la oración me va transformando es a mí. La oración va trayendo conversión para mi vida. Y por eso la importancia de la oración. Ya para culminar, porque nos quedan, son 2 minutos nada más, esta viuda nos demuestra que se puede vivir una vida de oración y de ayunos y así servirle al Señor. Al leer la corta biografía de esta mujer, pero muy completa, nos preguntamos: ¿qué sabía esta mujer que desconocemos nosotros? O sea, ¿qué sabía Ana que no sabemos usted y yo? Y llegando ella en ese preciso momento, dice la Escritura, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana avanzaba en edad, pero su espíritu y fervor por Dios crecía cada día más. Ana envejecía externamente, pero fíjense, y si hacemos una comparación, Ana envejecía externamente, pero Elí, el de allá de Samuel, Elí envejeció internamente. Y allí es donde tenemos que cuidarnos nosotros. Podemos envejecer externamente nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu cada día tiene que fortalecerse. Como conclusión para este tema y esta serie, nunca pierda las esperanzas. Ana durante 77 años se mantuvo orando, creyendo el mensaje de redención. Persiste y persevera en tu propósito, hermano. Persevere. No es el comentario de su vecino, de su amigo, no. Persevere en lo que Dios le ha prometido, porque es Dios quien le ha dado esa promesa. Nosotros vamos a cumplir 10 años ya como congregación, y usted no se imagina la cantidad de personas que ha venido a decirme que el ministerio debe hacerse de una manera o de otra, que se haga así, que se haga asado, que se ponga los colores de la pared de este color o de otro. Y yo me he mantenido, es porque creo en la promesa que Dios me dio, no que el hombre me dio. Envejezca externamente, pero nunca internamente. Dedique toda su vida a la oración y al ayuno. Y termino con estas palabras de este hermano
que es Juan Bullón. Algunos lo conocen por el progreso del peregrino. Juan Bullón decía: en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin un corazón. Quien habló en esta mañana, tu pastor y amigo Luis Blanco. Bendiciones.